Yo les vengo a hablar sobre un resumen de la película Todos los hombres del presidente. Todo empieza primero con... En la película empieza con cinco hombres que intentan entrar a las oficinas de Watergate. Pero el problema es que no se les da bien el plan porque el guardia llama a los oficiales. Y ellos se percatan porque ya que ellos tienen algún aliado que les va informando y les informa que llega la policía y la policía entra al edificio y empieza a buscar. Los hombres tratan de esconderse pero no logran esconderse muy bien. Esto causa gran conmoción, ¿va? Porque al tiempo se da a conocer que esos hombres querían robar algún tipo de información. Bueno, entonces aquí es donde entra en escena el periódico, el Washington Post, que manda a un, pues sí decirlo, a un novato a hacer, a recaudar información sobre ellos, quién va a representar a los ladrones. Y al principio el, el periodista recauda información de que se suponía que iban a ser unos 4 o 5 abogados que iban a, a tratar, a llevar el caso de los imputados en ese delito de que se habían metido a las oficinas del Watergate. El problema es que a poco tiempo los mismos abogados le dicen al periodista que no, que a eso les habían informado ellos, que ellos iban a defender el caso de esos hombres, pero como que al final decidieron que no y solo se lo dejaron a un abogado. Bueno, ya un poquito de tiempo después empiezan a indagar y van hallando más pistas. Los que dirigen el periódico de Watergate, el periódico de Washington Post, perdón, empiezan a pedirle más información al periodista, que el periodista se esfuerza en seguir buscando, pero como las autoridades lo daban como una minucia, la verdad. Pero cuando el periodista encuentra que no cuadran porque uno de los imputados le encontraron un cheque por no me acuerdo si son 10,000 o 25,000 dólares. El nombre no me acuerdo, pero era muy raro porque se suponía que estaban desviando los fondos para la campaña del presidente Nixon. Y este hombre empieza a hacer llamadas, el periodista, y el periodista empieza a buscar y él, con todas las llamadas que hace, cada vez se acerca más a una pista porque siempre que le atienden, con las preguntas que él sabe, preguntas bien planteadas, bien formuladas, él pone un poco nervioso a las personas. Bueno, el caso sigue avanzando y se le une otro periodista que le ayuda a redactar las noticias para que los de alto mando del Washington pues le pueden aceptar a él las planas que puede poner en el periódico. Pueden ser leídas y pueden salir en primera plana o en última plana. Que la verdad, los mandos del Washington Post casi no los querían apoyar con esta investigación porque decían que se estaban metiendo con algo que no deberían, porque eran muy novatos, decían. Pero ellos no se rindieron, ellos siguieron buscando los dos. Él, cuando se le unió el otro, empezó a hacerse más fuerte porque empezaron a salir más testigos de que de todos los que estaban compinchados en este fraude, el fraude del presidente Nixon, del caso Watergate, perdón. Entonces, así iba y empezaron a investigar a uno que llevaba las finanzas y le empezaron a preguntar, lo empezaron a destruir en preguntas prácticamente y llegó un punto en que él no pudo seguir contestando, la verdad. También el otro muchacho que empezó a ayudarle a redactarle las noticias, este Carl Bernstein se llama él en la película, también contactó con una mujer. Entró un poquito de manera brusca, ¿va? Cuando él fue a buscar a la mujer y le empezó a preguntar y la mujer le empezó a dar respuestas no muy claras pero sí precisas, porque él se empezó a dar una idea con preguntas que daban en el clavo, pues, por así decirlo. Eran perfectas. Igual,
al poco tiempo después se fueron dando cuenta que él, con más conocimientos que ellos tenían de este tema, empezaron a, a tomar más conocimiento y se dieron cuenta que el FBI sabía de ese tipo de fraude que estaba haciendo el presidente Nixon, pero no el presidente Nixon en sí, sino que uno de sus allegados, de los más cercanos, se podría haber dicho que era la mano derecha del presidente Nixon, que estaba compilado y que había desviado algunos fondos de su candidatura. Bueno, el otro periodista que es Bob Howard, él tenía un informante. Pero el problema es que el informante que tenía no lo ayudaba. No lo ayudaba de una manera muy directa, que podamos decir, porque le, el otro periodista le decía si tal información era verídica, le decía una información y el otro periodista le decía si era verídica o no, o podía sacar más información de eso. Bueno, que al final ellos descubren todo, ¿verdad? El problema es que les faltaba un nombre para poder publicar bien la noticia, porque ellos publicaron la noticia primero, pero todos empezaron a desmentir y que creían en ese hombre que era la mano derecha del presidente Nixon, y empezaron a apuntar al Washington Post de que que no era creíble todo de las noticias ellos lograban imprimir en su periódico. Pero ellos no se rindieron, la verdad. No se rindieron a pesar de temor, que ellos sabían que los tenían interceptados y todo eso, entonces no se rindieron. Y al final, con un par de llamadas, arreglaron todo y pudieron sacar el último nombre que ocupaban ellos para así sacar la verdad a la luz. Y todo eso llevó al derrocamiento del presidente Nixon, porque él se había reelecto en el año del 20 de enero de 1973, y todo este bullicio, todo este relajo provocó que él renunciara a la presidencia en agosto de 1974, para ser específico el 9 o 10 de agosto, no me acuerdo, decía la película, y que al mediodía de ese mismo día, del 9 de enero, el 10, Henry Ford tomó la candidatura. Se fue electo como nuevo presidente de los Estados Unidos. Bueno, hasta aquí, muchas gracias.